decir todos el tema de la lección, la conversión del pecador, el mayor milagro. Una vez más, la conversión del pecador, el mayor milagro. ¿Cuánto lo creemos? Es el mayor milagro. Por eso el primer milagro o señal que Jesús hizo fue el transformar ¿qué? El agua en vino, dando a entender que Él venía a transformar todo lo que iba a ser parte suya. Así que la lección va a estar en Gálatas, usted lo tiene ahí en su expositor, Gálatas capítulo 1 y a partir del versículo 11. Y hay un pensamiento central, vamos todos a decir el pensamiento central, mis hermanos. La conversión es el milagro más significativo del Evangelio. La conversión, note bien esa palabra, conversión, no religión, no culto, sino conversión, lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él fue transformado y él mismo se presenta como el ejemplo, el modelo de la transformación que sufre alguien cuando es llamado por Jesucristo. No necesariamente tiene que ser un gran pecador, puede ser también un gran religioso. Recordemos nosotros que hay gente buena en el mundo sin religión. ¿Verdad que sí? Y hay gente con religión que es mala. Así que ambos lados necesitan ser alcanzados por el Evangelio. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta, ahí en Romanos, él presenta 3 clases de hombres con respecto a lo moral. Él presenta en primer lugar al hombre inmoral totalmente. En Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Ese es el hombre inmoral, el hombre que la humanidad, la sociedad no haya qué hacer con esta clase de gente. Pensemos hoy en día en las noticias, cómo las noticias están invadiendo nuestros oídos con toda esa gente que anda asaltando, que anda matando. Esto es terrible. Toda esa gente cae en esta sección de este libro de Romanos. Notemos nosotros que Pablo presenta estas 3 clases de personas después de lo que dice en Romanos 1:16. En Romanos 1:16 él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo era una persona, un predicador que sabía muy bien que Dios no hace acepción de personas. Él salva a todo aquel que viene a él, tanto judío, tanto gentil, tanto inmoral como con una alta moralidad, o sea, un religioso. Entonces el apóstol Pablo cita 3 clases de hombres después de hablar de que el Evangelio es poder de Dios para transformar, para regenerar. Pero el versículo 17 dice que no es cuestión de religión, sino que de fe. Vea lo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir que se recibe por fe y se vive este Evangelio por esa fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, él habla de la ira de Dios y habla del hombre inmoral a partir del versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y habla de todo esto y da la lista de cómo son esta gente en versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la primera clase de hombre que Pablo presenta, el hombre totalmente inmoral. Pero en el capítulo 2, a partir del versículo 1, presenta al hombre que tiene una alta moralidad. Note bien que tanto el uno como el otro son de estorbo para venir a Cristo. El hombre malo dice: no, yo no puedo cumplir, esta no es mi vida, yo nací para ser de Satanás, yo sé que me voy a ir al infierno. O sea que ellos están conscientes de todo lo que están haciendo y no quieren venir porque dicen que no pueden cumplir. Entonces es un estorbo. En el capítulo 2 está el hombre que tiene la alta moralidad, aquel que dice: yo no le hago mal a nadie, no necesito del evangelio. Entonces dice el versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces aquí Pablo está diciendo: tú que andas juzgando porque no le haces mal a nadie, porque eres de alta moralidad, porque no necesitas ser religioso, tú también necesitas el evangelio. Necesitas el evangelio. Pero Pablo no se queda ahí, presenta el tercer hombre en el versículo 17. Y es el hombre religioso, es el hombre que tiene ley. Aquel que dice: yo no necesito de Jesús, del evangelio, porque yo tengo mi religión. Entonces dice el versículo 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dando a entender que aquí hay una religión tremenda, hay culto, pero no hay integridad, no hay santidad. Pablo está diciendo que tanto el primer hombre, el hombre inmoral, como el hombre de alta moralidad, como el hombre religioso, todos están en pecado. Nadie tiene escape. Y eso es lo que dice en el versículo 9 del capítulo 3. Mire lo que dice Romanos 3:9. ¿Qué pues?
somos nosotros mejores que ellos, hablando de los tres. Somos nosotros mejores que el hombre inmoral, que el hombre de alta moralidad y que el hombre religioso. Somos nosotros mejores que ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo entonces? En ninguna manera. En ninguna manera. Nadie sin el evangelio es mejor que el otro. Hay condenación para todos. Entonces dice, pues ya hemos acusado. Mira a quiénes ha acusado. Hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están ¿qué? Bajo pecado. Todos están bajo pecado. Nadie puede ser salvo por las obras, dice el apóstol Pablo, porque él entiende todo esto ahora por revelación divina. Y luego dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la humanidad completa, tanto el inmoral como el de la alta moralidad como el religioso. Tú haces también lo mismo, dice. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, tú haces también lo mismo? Se refiere a que tenemos una naturaleza, hermano, que está dispuesta a hacer lo mismo que los demás. Nadie puede decir, yo soy bueno, yo no voy a hacer lo que aquel hizo, yo jamás hiciera esto, yo jamás hiciera aquello. Pablo dice, todos estamos bajo pecado. Quiere decir que el pecado es el dueño del hombre cuando el evangelio no ha llegado, cuando Cristo no ha llegado. Pero eso más adelante dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia le da al hombre un poder sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque esa es la gracia que nosotros recibimos del Espíritu Santo. El hombre religioso no tiene el Espíritu Santo, tiene religión. El hombre de alta moralidad no tiene el Espíritu Santo. El hombre inmoral completamente, mucho menos. Solamente tiene el Espíritu Santo aquel que le ha entregado todo su ser a Cristo Jesús, que ha venido a ser una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces el apóstol Pablo presenta, hermano, aquí a tres hombres y dice que después de evaluarlos no hay justo ni aún uno, incluyendo hasta el religioso. Mas sin embargo él da y revela la salida de todo esto. El hombre inmoral puede salir de la vida que tiene. El hombre de alta moralidad no se puede ya fiar en su alta moralidad y decir que por esto me voy al cielo. Puede salir de ahí, aunque tenga el estorbo de una autosantificación, de una conciencia limpia, según él, que se autojustifica. Él puede salir de allí. También el religioso puede salir de allí, porque Pablo es un ejemplo. Un ejemplo, es lo que vamos a estudiar ahora, de todo esto. Y sin embargo, Pablo dice, para los tres hay una salida. Y lo presenta en el versículo 19. En adelante dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, óigame como él dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo Jesús.
Está hablando de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora hay algo más acá. Tenemos que entrar a un nivel donde el inmoral, donde el de alta moralidad y donde el religioso realmente no puede entrar por su propia cuenta. Y es en el mundo de la fe. Nosotros servimos a Dios por la fe. Nosotros creemos en Jesucristo por la fe. Nosotros somos salvos por fe. Y somos justificados por el Padre por fe. De tal manera que nuestra conciencia ahora está tranquila. Porque la fe nos confirma a nosotros, a través del Espíritu Santo, que hemos sido aceptados por el Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos gozamos por esto, caballeros? Esta es la salvación. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Y ahora dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No para todo el mundo. Muchos dicen, Cristo vino a morir para el mundo entero y así que todos los hombres son salvos. Pero aquí ¿qué dice? La palabra de Dios es clara, ¿sí o no? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Es de creer en Él. Tanto el inmoral tiene que creer en Él. Tanto el de alta moralidad tiene que creer en Cristo. Tanto el religioso, el que ofrece culto, tiene que creer en Cristo Jesús. Si no, no se es salvo. Entonces dice acá, ¿por qué? El versículo 23 da la clave de todo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto envuelve la vida eterna, la justificación. Esto envuelve la vida espiritual, envuelve el Espíritu Santo. Están destituidos de la gloria de Dios. Envuelve el nuevo nacimiento. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo usa la palabra gratuitamente. Porque realmente, hermano, ¿qué hemos hecho nosotros para que Dios nos salve? Dígame. A ver, que venga un ángel del cielo que empiece a apuntar en un pizarrón todas las obras buenas que nosotros hacemos para llegar al cielo. Y que nos compare con las obras malas. ¿Qué lista cree usted que va a ser más larga? Nosotros no somos buenos. Maestro bueno, le dijo el joven rico a Jesús. ¿Y por qué me llamáis bueno?, le dijo Jesús. Mire, ¿quién le dijo? Jesús. Y otros están ahora mismo peleando acá que el otro le dijo que era malo. Es que me dijo que era malo usted. Me dijo que era malo. Yo le tengo que reclamar. ¿Y qué vas a reclamar? Si eres malo de todas maneras. El hecho que ya quieras reclamar, ya eres malo. O sea que la naturaleza del ser humano ya está contaminada. El ser humano está bajo pecado. Pero cuando se viene a Cristo, se nos libra de esa prisión. Somos libres, entonces ya no estamos bajo condenación. El apóstol Pablo lo dice claramente ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten bien que no me estoy saliendo de Romanos. Romanos tiene todo. Si usted se lee todo el libro de Romanos, usted tiene ahí toda la información de cómo usted llegó a ser salvo y cómo es que Cristo lo salva y qué es lo que hizo Cristo para salvarlo, qué es lo que hizo el Padre, cuál es la vida que usted debe llevar ahora. O sea, en Romanos está todo. En Romanos usted puede irse de un versículo al otro y del otro al otro y usted tiene la respuesta de todo allí. Entonces es la carta magna de nuestra fe. Entonces tenemos, hermano, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que sin esa redención que es mediante Cristo Jesús, no podemos ser justificados. ¿Qué es justificar? ¿Qué es lo que Dios hace con el pecador al decir Pablo que lo justifica? Que lo declara inocente.
Llega a la corte y Dios ahí, como juez, lo declara inocente. Le dice, vete y no peques más. Lo declara inocente y le da entonces una nueva vida para que la disfrute. Por eso el apóstol Pablo usa dos expresiones: estar juntamente con Cristo, o estar con Cristo, y estar en Cristo. El que está en Cristo experimenta la vida espiritual, está en Cristo. El que está con Cristo, pues tiene privilegios. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y tenemos hasta el privilegio de sufrir por Él. Dice que sufrimos con Él. Y Pablo lo dice claramente allí en Romanos capítulo 8, versículo 17. Note bien, otro versículo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que con Cristo es porque Dios nos da a nosotros bendiciones, privilegios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note bien que Pablo repite este adverbio de con, como 3 veces acá. Somos coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Así que tenemos nosotros el privilegio de estar con Cristo, pero tenemos que estar en Cristo, vivir en Cristo, en su doctrina, en su amor, en todo lo que Él es para nosotros. Y el apóstol Pablo entonces continúa aquí diciendo que a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿a quién va a justificar el Padre? Al que es de la fe de Jesús. No va a ser a cualquiera. Entonces, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora hay una nueva ley. Es la ley de la fe. Estamos bajo esa nueva ley. Por eso es que el justo por la fe vivirá. Moisés dio 613 mandamientos. Más adelante, en uno de los salmos, el salmista lo reduce a 11. Más adelante, Isaías lo reduce a 6. Y después lo reduce a 2. Y luego Habacuc lo reduce a 1. Donde dice, el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta? Quiere decir que realmente, hermano, por mucho que nosotros hagamos, no vamos a ser justos, sino que el que es justo es Dios, porque en su justicia Él nos ha justificado a nosotros. Unió la justicia con el amor para nosotros alcanzar perdón, y eso es algo hermoso. Concluimos pues, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que aunque guardemos el sábado, muy bien, eso no nos va a llevar al cielo. Eso no nos va a justificar delante de Dios, eso es ley. Pablo es claro y dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que dígame usted, ¿en qué categoría cae el apóstol Pablo de estos 3 hombres? ¿En qué grupo cae? Él presenta 3 hombres, ¿verdad que sí? A ver, caballero, ¿cuál fue el primer hombre? Dígalo. Ayúdeme. ¿Cuál es el primero? Bueno, las hermanas quieren ayudarla, pero caballero, usted puso atención. Vámonos. ¿Cuál es el primer grupo? ¿El hombre qué? Hermana, el hombre inmoral.
¿verdad? Caballero, ¿cuál es el segundo grupo? El hombre de alta moralidad. Dama, ¿cuál es el tercer grupo? El hombre religioso. ¿Se da cuenta? Eso pues es algo que nosotros tenemos que guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Es cierto? Nosotros tenemos dos clases de memoria. La memoria corta y la memoria permanente. Y eso pues el cerebro hay que quitarle el moho, dijo alguien, para que se active. Porque cuando el apóstol Pablo presenta esto, mis hermanos, es porque él quiere darnos a conocer. Es decir, ¿en qué grupo estás tú? ¿O no que soy el pecador más vil? Note bien, ¿en qué grupo el apóstol Pablo caía entonces? En el grupo de religioso. Él era un gran religioso. ¿Se da cuenta? Era un gran religioso. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Vamos acá a Gálatas capítulo 11 y usted se va a dar cuenta cómo él se presenta. El apóstol Pablo tiene en sí una forma de presentarse como una nueva criatura en Cristo Jesús, a pesar de haber sido lo que fue. No fue un gran hombre pecador, fue un gran hombre religioso. Y él lo dice lo que era acá. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Por eso él dice que este evangelio es poder de Dios. Porque no se lo dio a él nadie, ni recibió instrucción de nadie. Dios se lo reveló. Ahora, este evangelio es un evangelio que envuelve a los gentiles. No envuelve solamente a los judíos, sino a los gentiles. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Una revelación. Es lo que viene del cielo al corazón, la información esta. No lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahí está lo religioso. Pablo era un hombre que amaba la ley, que amaba el judaísmo. Y dice acá que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era tanto el celo que tenía que pensaba que el cristianismo era algo ajeno a Dios. Era algo ajeno a lo que era el programa de Dios para Israel. Le faltaba a él revelación, pero luego más adelante recibió revelación. Y este hombre que antes perseguía, ahora vino a ser uno que apoyaba a la iglesia, que defendía la iglesia. En otras palabras, cuando Pablo se convierte, los hermanos de ese entonces, las iglesias de ese entonces, empezaron a regocijarse porque tenían ahora un paladín, tenían un gigante que los podía defender. Y esto vino a hacer el apóstol Pablo para ellos. El versículo 14, él da el carácter que tenía cuando era o estaba en el judaísmo. Se dice que Pablo era un fariseo. Él era hijo de fariseo. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No está hablando de sus padres biológicos, está hablando de sus padres, sus antecesores, que habían guardado la ley, las tradiciones. Pero note bien lo que el apóstol Pablo menciona acá. No menciona la ley, dice tradiciones. Cristo se enfrentó a los fariseos ahí en Marcos y los exhortó porque le dieron ellos mucha prioridad a las tradiciones. Y Jesús le llama tradiciones de hombres. Y eso es lo que está pasando hoy en día, y eso es lo que se quiere meter dentro del evangelio hoy en día, en nuestras iglesias. Quieren meterse tradiciones de hombres. Y eso es muy peligroso, mi hermano. Cuando usted estudia la Biblia y conoce cómo es que la Biblia está enlazada de un pasaje con el otro y cómo una doctrina se desarrolla, entonces usted empieza a conocer la voluntad de Dios. Y no se va por las tradiciones. Usted se va por la palabra de Dios. Porque no hay nada más que le pueda sobrepasar ni ponerse al lado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. La tradición es algo que el hombre inventa. Es algo que el hombre cree que se debe de hacer así. Pero la tradición ya son obras, ¿sí o no? Ya son obras. Y Pablo ataca las tradiciones, porque él vivió en las tradiciones. Él sabe lo que significa sentirse celoso por vivir en las tradiciones. Y no cualquier tradición, las tradiciones de sus padres, de sus antepasados, de sus líderes. Pero él considera su salvación como un acto de Dios que está en su presciencia. Quiere decir que Dios lo había apartado a él desde el vientre de su madre. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Note bien que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá tiene un gran peso, porque allá en Jeremías, en Isaías, Sansón, Juan el Bautista, todos ellos fueron apartados por Dios desde el vientre de sus madres. Samuel. Entonces Pablo se está poniendo en una categoría bastante elevada, porque es cierto, muchos profetas vinieron y fueron usados por Dios, pero no se les dice que fueron apartados desde el vientre de su madre. Nosotros, por la fe ahora, Pablo nos lleva aún más allá del vientre de nuestra madre. Dice que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Mire qué cosas. Dando a entender la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas y para Él no hay nada escondido. Así que Pablo se considera apartado por Dios desde el vientre de su madre. Ahora, note bien que aunque era apartado por Dios del vientre de su madre, Pablo no vino a Cristo de inmediato. Pensemos que el tiempo, él estaba muy joven cuando estaba o participó en la muerte de Esteban. A él se le dieron las ropas de Esteban y él estaba bastante joven. Por eso dice la Biblia, y un joven llamado Saulo. Y eso pues tuvo que haber impactado en la vida de Saulo, como se llamaba antes, o se le conocía antes. Entonces, luego dice acá, pero agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esta es una obra tremenda de parte de Dios en Pablo. Y esto es lo que Dios ha hecho en nosotros también, a través de la fe. Él ha revelado a su Hijo en nosotros. Conocemos a Cristo ahora.
amamos a Cristo. Por eso es que no nos apartamos de Él. Una persona que se aparta de Cristo es porque no ha recibido esa revelación en su vida, para nada. Imagínese usted, vaya y trate de eliminar la imagen que tiene una de las monedas que están ahí en su bolsa. Si la borra y de los dos lados ya no tiene valor esa moneda. Quiere decir que nosotros hemos sido sellados, dice el apóstol Pablo, con las arras del Espíritu Santo. Así que tenemos nosotros una vida identificada por Dios. Por eso dice, el que está en Cristo, no con Cristo, sino el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque podemos estar con Cristo, ¿verdad que sí? Los apóstoles caminaron con Cristo y todavía volaban orejas, todavía se andaban peleando. Y después que arrestaron a Cristo se fueron a pescar, se olvidaron de todo. Después de la resurrección Cristo se les tuvo que aparecer y animarlos otra vez y soplar sobre ellos y decirles, recibid el Espíritu Santo. Y otra vez les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. El trabajo que Dios hace con nosotros para ser salvos, mi hermano, no es fácil. Dios es un Dios que está trabajando con nosotros todos los días. Ahora mismo Él está trabajando con nosotros. Pero tenemos que dejar que Dios trabaje con nosotros. Porque usted puede venir a la iglesia y sentarse en la banca y decir, voy a ir a la iglesia para que Dios me moldee por medio de su palabra. Y usted viene y se sienta a la mesa, pero empieza a pensar en los frijoles y ya se olvidó de todo. Después el maestro habla y luego pregunta, ¿y qué? Pues todos estaban pensando allá viajando por sus países, pensando en sus problemas. No hay cosa más hermosa que al entrar por esa puerta, entre uno a la casa de Dios y se olvide de todo y se concentre en Dios. Entonces Dios se glorifique en nuestra vida y seremos bendecidos del lugar donde nosotros nos reunimos. Así que, hermano, revelar a su Hijo en mí. Ahora, ¿para qué Dios lo reveló? Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, en otras palabras, con ninguna persona. No fui a que me dieran una instrucción después de haber recibido esta revelación. El apóstol Pablo no dijo, bueno, ya que recibí esta revelación, yo voy a ir allá con Pedro para que él me diga qué significa todo eso. No, él recibió claramente la revelación, las instrucciones, la enseñanza que tenía que recibir de Dios. De tal manera que el apóstol Pedro, él habla del apóstol Pablo ahí en su segunda carta, en su último capítulo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que Pedro reconoce esa revelación que se le dio al apóstol Pablo y acepta las epístolas que nosotros tenemos acá. Aunque hubieron algunas epístolas que no se encontraron, como la epístola a la iglesia de la Odisea, que menciona Pablo cuando le escribe allí a los colosenses. Y vamos a ver si encontramos el pasaje. Capítulo 4, versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, la carta de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pero esa carta de la Odisea no se encuentra, se perdió el original. Por eso no se agregó acá.
pero las cartas que se encontraron del apóstol Pablo, estas están acá presentes. Y gracias a Dios por estas cartas que son tan suficientes. Dios se ha tenido un plan con todo esto. Así que tenemos entonces la revelación al apóstol Pablo de este evangelio, mi hermano, un evangelio poderoso que va a incluir a los gentiles, dando a entender que un gentil estaba totalmente fuera de lo que era Dios, lo que era el programa que Dios tenía para Israel, la salvación dada a Israel. Pablo lo dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiere decir que no teníamos parte de nada con esto, porque no pertenecíamos a Israel ni en la carne, ni biológicamente, ni en la religión. Estábamos fuera. Por eso lo dice acá: en aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais como alejados, dice el versículo 12, de la ciudadanía de Israel. Mire qué cosas: sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Pero Cristo nos vino a redimir para hacer de dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo, que se llama iglesia, que Pablo dice que es su cuerpo. Y en esto, mi hermano, no hay acepción de personas. El apóstol Pablo era uno que consideraba la unidad como parte vital en la iglesia. Cuando él escribe a los romanos, le habla de que así como un cuerpo tiene muchos miembros, así es la iglesia, tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno. ¿Se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo creía en la unidad de iglesias, en la unidad de razas, en la unidad de categorías sociales. No hay esclavo, no hay libre, o sea, no hay judío, no hay griego. Dice el apóstol Pablo que no hay hombre, no hay mujer. Por ejemplo, ahí en Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él creía que ya en Cristo se terminó toda división. Todos somos uno, porque los judíos siempre querían tener la supremacía religiosamente entre los gentiles, que nosotros somos mejores que ustedes. Pero Pablo, a través de esta revelación, enseña de que no es como ellos dicen, sino que hay algo especial que Dios trajo por medio de Jesucristo, de venir a unirnos. Y como él dijo, o como oró Jesús en San Juan capítulo 17: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en mí y yo en ti. Así que la unidad de nosotros está conectada con el cielo. Usted está unido espiritualmente con su hermano que está sentado a su lado, o su hermana que está sentada a su lado, está unido y unida espiritualmente. Todos estamos unidos, todos acá espiritualmente, pero no solamente nosotros, estamos unidos a Cristo y Cristo al Padre, y entre el Padre y nosotros somos uno para la gloria del Dios Todopoderoso. Por eso es que tenemos la naturaleza del cielo. Ahora, si nosotros vemos cómo Pablo se extiende aquí en Gálatas, hablando sobre la unidad, en el capítulo 3, nosotros vemos claramente que él está diciendo que los que estamos unidos somos aquellos que estamos en Cristo.
en Cristo. Esta unidad se lleva a cabo en Cristo Jesús, no en nadie más. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, este evangelio se me ha sido revelado para que yo le predicase a los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17 del capítulo 1 de Gálatas dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El monte Sinaí está en Arabia. Ahora, note bien que el apóstol Pablo está escribiendo a un pueblo que había alcanzado la salvación por la gracia. Ellos estaban sirviéndole a Dios, pero llegaron por ahí unos gnósticos, unos que querían judaizar a este pueblo, volverlos a la ley, y Pablo tuvo que luchar mucho con esta gente. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 15, se va a dar cuenta que de Jerusalén salían grupos de predicadores a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado en sus viajes, y cuando llegaban a las iglesias, porque el apóstol Pablo no podía estar en todas las iglesias al mismo tiempo, mientras él andaba por allá, llegaban a las iglesias que él había fundado, y como venían de Jerusalén, los gentiles, tanto gentiles como judíos que estaban en las iglesias, ellos los aceptaban porque venían de Jerusalén. Ellos pensaban que los apóstoles los habían mandado. Y cuando llegaban allí a la iglesia les decían, miren hermanos, qué bueno que ustedes están aquí reunidos, que han creído en Jesucristo. Note bien, ellos andaban predicando a Jesucristo. Pero luego les decían, pero les digo algo, y vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Miren la manera en que ellos les hablaban, para decirlo textualmente. Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se imagina usted que de repente venga de Jerusalén un grupo por acá y que nosotros estemos pensando que somos salvos por la gracia, porque el apóstol Pablo nos ha enseñado que es por la fe, que no estamos viviendo bajo la ley, que tenemos nosotros que entender que el justo por la fe vivirá, que Cristo es el fin de la ley, que Cristo cumplió la ley por nosotros, y que nosotros tengamos toda esta doctrina, y que de repente vengan estos grupos de gente autoritativa, que según nosotros lo está mandando de allá el obispo que tenemos en Jerusalén, y que venga a enseñarnos acá y que nos diga, está bien, ustedes están bien en la doctrina, pero les falta algo, se tienen que circuncidar para que sean salvos. Si no se circuncidan, entonces no entran al cielo, no son salvos. Ese era el problema que había. Y Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén, y tuvieron su primer concilio en el capítulo 15, y hasta que Jacobo, quien ahora era el pastor de allí de la iglesia, juntamente con Pedro, que era en sí el obispo que andaba viendo cómo estaban las otras iglesias en su orden, y los ancianos de la iglesia y la misma iglesia escribieron una carta y le dijeron a los gentiles, a las iglesias gentiles, que no tenían que guardar la ley, sino que tenían que estar solamente obedeciendo a Dios por la fe, y que no tenían que andar guardando las leyes, y que esos hombres que habían llegado, ellos no los habían enviado. Mire qué tremendo, ellos no los habían enviado. Bueno, el punto es, hermano, que el apóstol Pablo tuvo muchas contiendas con estos hombres. Así que fueron y quisieron invadir con la ley de Moisés de nuevo a los Gálatas, queriendo ellos que ellos ignoraran lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Entonces el apóstol Pablo sabía muy bien el problema que había. ¿No te ven que la ley la recibió Moisés? ¿Dónde, caballero? ¿En qué lugar recibió la ley Moisés? En el monte Sinaí. Ahí recibió la ley. Y oiga bien, ellos sabían que la ley venía del monte Sinaí. Ahora Moisés dice
Señores, yo les digo a ustedes algo. La gracia que ahora se me es revelada, este evangelio de poder, también a mí se me dio en Arabia, allí en el monte Sinaí, dando a entender de que el Dios que dio una ley para los israelitas ahora está dando la ley de la fe, no a Moisés, sino a Pablo, y no solamente para los israelitas, para los judíos, sino también incluyendo a los gentiles. Pero todo eso es en base al sacrificio de Cristo Jesús. Él es en sí el centro del programa de la salvación de Dios para nosotros. Miren lo que le dice Pablo a los Gálatas ahí en el capítulo 3 para que usted se dé cuenta la situación que había allí. Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir la palabra insensatos, hermano? Hermana. Si ustedes dicen que es una insensata, ¿qué es lo que le quieren decir? ¿Ah? ¿A usted, caballero? Un necio, ¿verdad? No seas necio. No seas terco. Bueno, le pueden decir muchas cosas. Eso significa muchas cosas. Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, necios, ¿quién os fascinó? Hay algunas traducciones que dicen: ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién a ustedes los engañó? Es que lo vi en Facebook, dicen muchos. En Facebook apareció uno diciendo esto y me convenció, y por eso me voy de la iglesia. Hoy hay muchas iglesias que están vacías porque muchos creyentes que estaban aguados espiritualmente vieron algo en Facebook y se fueron de la iglesia. Todo lo que les conviene, ¿verdad? Y no todo lo que realmente Dios pide. Por eso hay que tener cuidado con ese Facebook. En otras palabras, no ande escuchando predicaciones y predicaciones aquí, que qué bonito habla este hermanito. Póngale mucha atención. Póngale mucha atención. Conozca a quién está hablando. Porque le puede pasar lo de Caperucita Roja. ¿Verdad? ¿Qué pasó con la Caperucita Roja? El lobo se disfrazó. Sí, se disfrazó de su abuelita. Dice: ah, no, esto me gusta a mí. Y unos creyentes hasta ponen like, me gusta, excelente, dicen. Está hablando blasfemias y no solamente eso, lo distribuyen también. Lo voy a hacer share, dicen, para que lo vean mis amigos. Qué tremendo eso, hermano. ¿Sabe cómo se llama esta clase de creyentes? Creyentes ingenuos. Creyentes ingenuos. No tienen la sabiduría de Dios, no son maduros, son niños en Cristo, que cualquiera que se los agarre la mano y se los quiera llevar a cualquier lugar, ahí se van. Porque son niños en Cristo. Por eso Pablo dice que hay que estar maduros. Ahora dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. Mira esto donde llegaron los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué medio o qué fue lo que ustedes usaron para recibir el Espíritu Santo? ¿Lo recibisteis por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, mi hermano? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se da cuenta? El oír con fe. Para oír con fe hay que empezar desde el principio con reverencia. Entonces ahora el versículo 3 le dice: tan necios sois. Miren, un
gran apóstol, con una gran revelación, hablándoles a ellos, y todavía siguen necios ustedes. Ahora, imagínense un pobre pastorcito ahí. ¿Qué le van a hacer caso a los demás rebeldes? El que es necio usted. Si al apóstol Pablo no le hacían caso, que tenía la revelación propia, que decía, esto es así, no le hacen caso. Cuando una persona se vuelve necia, se vuelve necia. ¿Usted ha tratado con necios, caballero? ¿Te ha maltratado con necios? Ay, los necios, qué bonitos son, ¿verdad? Los niños necios, qué bonitos se ven. Hay que aplaudirles cada vez que son necios. ¿Usted cree que Dios hace eso con nosotros? ¿Cuántos hijos necios no tienen sus iglesias que no reciben la revelación? No reciben. Hermano, esto así se debe hacer. Esto debe hacer de manera. Dios está pidiendo esto. Pero son necios. Pasan los días necios. No hay nada. Hay una necedad, una terquedad. Pues ya Dios los deja. Dice Dios, dice Proverbios, deja al necio en su necedad. Déjalo, es necio. El que es necio va a ser necio. Pero aquí no vemos necio, ¿verdad que no? ¿Hay algún necio aquí? Levante la mano para orar por usted. Bueno, ya levantó alguien la mano. Tan necios sois, habiendo comenzado. Pero oiga bien lo que les dice. Miren qué consiste la necedad. Habiendo comenzado por el Espíritu, está con letra mayúscula. ¿Ahora vais a acabar por la carne? Aquí Pablo le llama a la ley carne. ¿Ahora vas a acabar por la ley? Habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo tenido los privilegios que Dios te ha dado, ¿ahora vas a regresar de nuevo a esos rudimentos, a esa ley? Entonces el apóstol Pablo dice, esto que Dios me dio lo recibí también en Arabia. Lo recibí allá, Dios me lo dio. No piensen ustedes que la ley solamente se la dio Dios en Arabia. También esta revelación Dios me la dio a mí en Arabia, donde estuve 3 años. Mire, ¿sabe cuántos años estuvo Moisés con el pueblo allá en el Sinaí? 2 años estuvo. A los 2 años salió. Qué tremendo. Nosotros fuimos ahí al Sinaí. Imagínense vivir ahí 2 años, ¿eh? ¡Qué tremendo! Y mire, pero Pablo estuvo ahí 3 años recibiendo esta revelación. Y luego dice, y no volví a ningún otro, sino volví a Damasco, dice. Ahí donde fue el primer lugar donde fue Ananías a orar por él. Ahí volvió. Por eso dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Mire, después de los 3 años, o sea, no consultó con nadie. Después de que estuvo ese tiempo, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 15 días, reconociendo que Pedro era realmente uno de los apóstoles de Jesucristo. El apóstol Pablo no se estaba independizando del apostolado. El apóstol Pablo era parte de ellos. Por eso más adelante ahí en Gálatas a él se le da la licencia conciliar de predicarle a los gentiles, y luego los apóstoles Pedro y los demás le van a predicar a los judíos para que no hubiese ninguna contienda, aunque más tarde pues hubo una cierta discrepancia por ahí. Pero dice Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, que es decir, el evangelio para los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
Por eso que muchos se levantaron y decían, el apóstol, ese Pablo no es apóstol, y no es apóstol, porque usted sabe que hay ciertos requisitos que el apóstol Pedro pone ahí en el aposento alto para aquel que va a venir a llenar el espacio que dejó Judas. Tiene que haber conocido a Jesús y andar con él desde su bautismo, y haber andado con él y haber sido testigo de su ascensión. Y Pablo no llena esos requisitos. Pero Pablo más adelante es llamado por Cristo, no por nadie más. Por eso es uno de los apóstoles, y él dice: como un abortivo me escogió a mí. Porque él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, conforme va pasando el tiempo, se va humillando más, y ya después dice que no es el más pequeño entre los apóstoles. Dice en Efesios 3: soy el más pequeño de todos los santos. Porque imagínense que yo diga: yo soy el más pequeño de los apóstoles, todavía estoy en altura. Pero si yo digo: yo soy el más pequeño de todos los santos, quiere decir que soy el más pequeño de todos. ¿Entienden? No hay orgullo. Entonces el apóstol Pablo, conforme a su ministerio, iba conociendo más lo que era la humildad. Y eso porque había recibido esta revelación. Y luego dice acá: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiere decir que todo estaba siendo legal. Ahora pues hay muchos concilios que han aparecido. Son miles de concilios con tanto nombre que ya no se haya qué nombre poner. Allá ahora le ponen aquel la puerta abierta, la peña de Oreb, ¿verdad? El camino. ¿Qué más le ponen por ahí? Ya no le ponen ni iglesia cristiana ni nada. Y por ahí hasta le ponen el salón no sé de qué, ¿verdad? El salón de los testigos de Jehová. Ahora, note bien que el apóstol Pablo entonces estaba en una comunidad ministerial. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Cuando él fue ahí y vio a Pedro, estuvo ahí 15 días con él, no vio a ningún otro de los apóstoles. Posiblemente ya se habían muerto algunos. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí estaba Jacobo, el hermano del Señor Jesús, hijo de María con José. No, dicen muchos que era un primo. En el Nuevo Testamento, cuando se está hablando de cercanía familiar, no necesariamente tiene que decir tu hermano siendo un primo o tu hermano siendo algún familiar lejano. Mire lo que le dice el ángel Gabriel a María cuando le habla de Elizabeth. Dice: Elizabeth, tu pariente. No le dice tu hermana o tu prima, sino le dice Elizabeth, tu pariente. Entonces, cuando acá en el Nuevo Testamento se habla de hermanos, son hermanos. Y no que veamos allá en el Antiguo Testamento, no, esa es la práctica del Antiguo Testamento. Pero entre lo que es la identificación que da un Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, son hermanos, son hijos de. Entonces, ¿acaso ellos no dicen, acaso no conocemos sus padres? ¿Y sus hermanos? Cuando llegó María a buscarlo, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué le dijeron a él? Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Se da cuenta? Entonces aquí Jacobo es hermano de Jesús.
había creído en él. Ese no es Jacobo el apóstol. A Jacobo el apóstol lo matan en el capítulo 12 de Hechos. Lo decapitan y aparece otro Jacobo en el capítulo 15 de Hechos y aparece acá, pero que es el hermano de Jesús. Y Judas es también hermano de Jesús, solo que Judas, que está antes de Apocalipsis, usted lo ve en su introducción en el versículo 1, él no dice que es hermano de Jesús. Mire lo que él dice, ahí en Judas 1, vamos a leerlo, para que vea usted. Judas, él pudo haber dicho ahí, hermano de Jesucristo y de Jacobo. Pero mire cómo él enaltece a su hermano Jesús, sabiendo que Jesús es Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Se da cuenta? Es hermano de Jacobo. Pero él ahí no se llama hermano de Jesucristo, sino que se llama siervo de Jesucristo. Y yo en sí estoy consciente de que Jacobo también se llamaba siervo de Jesucristo. Vamos a tener aquí una vista bastante rápida, y eso va a ser aquí en Santiago, porque usted sabe que Santiago es escrito, el libro de Santiago es escrito por Jacobo, el hermano de Jesús, solo que aquí se le llama Santiago. Pero dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínese usted, son hermanos, mas sin embargo sus propios hermanos reconocen que Jesucristo es Dios, es Señor, tiene deidad, está sentado a la diestra del Padre y que le están sirviendo a Él. Entonces aquí vemos nosotros que hay una revelación de Jesucristo también en ellos. Por lo tanto, mis hermanos, el apóstol Pablo dice más adelante en su testimonio: en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban, dice, a Dios en mí. El apóstol Pablo fue aceptado por la iglesia. La iglesia lo consideró como uno de ellos. El apóstol Pablo se unió a la iglesia. El apóstol Pablo tuvo una experiencia tremenda con lo que es la armonía con sus hermanos. Y yo no sé, hoy en día se está despertando eso de que no necesito iglesia. ¿Han oído personas de ustedes? No necesito iglesia. Y por ahí aparecen muchos hablando y exhortando a pastores, a iglesias, y luego les preguntan: ¿y usted a qué iglesia va? Yo no tengo iglesia ni tengo pastor. Yo no creo en pastores ni creo ni en iglesia. Entonces, ¿en qué creen, pues? No están en la revelación correcta. No están en la revelación que Dios trajo para que nosotros fuésemos salvos. Estar en la revelación, en el evangelio verdadero, hermano, eso es estar en o dentro de la doctrina que Dios dio a través del apóstol Pablo. Usted no puede decir que ama a Dios, que es salvo, que ha sido convertido, si no tiene una iglesia, sabiendo que puede unirse a una iglesia. Ahora, si vive en el desierto donde no hay nada, pues, pero ahí mismo Dios lo levanta para que abra una iglesia. Sí, porque, hermano, el que es salvo es salvo. El que va a ser de Dios va a ser de Dios. Punto. Las iglesias, dice, vamos a ver qué es lo que dice ahí en Hechos 9:3. Cuando el apóstol Pablo es salvo, rescatado por Cristo, algo sucede con las iglesias.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué más dice? Quiero llegar a un pasaje ahí donde dice, y las iglesias, en ese mismo capítulo, usted va a leer el versículo donde dice, y las iglesias tenían paz y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Las iglesias tenían paz y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso fue el resultado. Y algo maravilloso también era que la conversión del apóstol Pablo trajo una armonía y trajo temor de Dios en las iglesias y unidad en las iglesias. Dios, hermano, mostrando en sí la obra redentora en un hombre llamado Pablo, que no era cualquier hombre, era un gran religioso. Pero note bien que Pablo, y a esto le quiero llegar yo, la religión, la mucha religión, pervierte. Porque, ¿qué pasó con Pablo por ser muy religioso? Por ser muy celoso. Empezó a arrastrar a los hermanos. Los sacaba de sus casas. Se volvió como el primer grupo de los inmorales. Empezaba a participar en la muerte de los demás. Entonces el apóstol Pablo cayó por ser tan religioso en obras perversas. Y esto lo obliga a él a decir lo que le dijo a Timoteo. Timoteo, Cristo vino a salvar a los pecadores. En el griego dice, Cristo vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren la manera en que él dice, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba pecador, pero por su orgullo religioso, todavía en Gálatas 2:15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, él era pecador, pero no era un pecador entre los gentiles. Mas sin embargo, su religión, el judaísmo, lo llevó a arrastrar hermanos, a arrastrar a la iglesia, meterse a las casas, a las sinagogas, e infundir gran miedo entre aquellos que se congregaban a alabar a Dios en sus casas y en las sinagogas. Entonces el apóstol Pablo, mi hermano, tuvo que haber sido un hombre que experimentó una regeneración poderosa en su vida, de tal manera que él dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cuál era el alma poderosa del apóstol Pablo? Su testimonio. Él llegaba y decía, señores, yo era un fariseo, yo era un legalista, yo practicaba el judaísmo y era el más celoso, y Dios a mí me ha salvado, me ha cambiado. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces él valida este testimonio, y esto es lo que a nosotros, hermanos, también nos valida: el testimonio en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias al Señor por esta palabra.